Saludos a todos, espero que estén muy bien. En este nuevo video les explicaré cuál es el pecado que más personas lleva al infierno. Un pecado de materia grave que constituye pecado mortal de manera irremediable y que lamentablemente muchas personas cometen hoy en día. Todo esto a partir de una histórica revelación de San Alfonso María de Ligorio, quien explicó cuál es el pecado que más almas condena al infierno. En este contenido también les compartiré a manera de premisa una sencilla explicación sobre qué es el pecado mortal y cuáles son las tres condiciones que deben darse para que un pecado constituya materia grave. Asimismo, al final del presente contenido les compartiré un sermón del sacerdote italiano Leonardo Maria Pompei hablando sobre cómo determinados pecados condenan a las almas al infierno. Agradezco que puedan darle me gusta a este video, compartirlo y dejar sus comentarios. Muchas gracias. Es particularmente importante tener presente la primera trampa diabólica que mantiene a tantas personas en la esclavitud de Satanás. Esta es la falta de reflexión sobre nuestras acciones, lo cual nos hace perder de vista el verdadero propósito de la vida, que es alcanzar la salvación en Cristo. El demonio pregona a sus víctimas que la vida es un placer y hay que aprovechar todas las alegrías que nos da la vida. Jesús, en cambio, nos susurra a nuestro corazón pasajes como aquel que dice, «Bienaventurados los que lloran», o aquel que también refiere, «Para entrar al cielo es necesario el sacrificio. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame». El demonio, por su parte, nos sugiere, piensen solo en el presente, porque con la muerte todo acaba. Y esto simplemente tiene la intención de no ponernos a reflexionar sobre las postrimerías de la muerte, que equivalen al cielo, el infierno o el purgatorio. El hombre dedica buena parte de su tiempo a muchos asuntos y demuestra inteligencia y astucia en la adquisición y conservación de los bienes materiales. Pero luego ni siquiera utiliza las migajas de su tiempo para reflexionar sobre las necesidades mucho más importantes de su alma, para las cuales vive en una superficialidad absurda, incomprensible y muy peligrosa, que pueden tener consecuencias irremediables. Si hoy muchos viven en pecado es porque no reflexionan seriamente y nunca meditan en las verdades reveladas por Dios. A continuación, antes de revelarles cuál es el pecado mortal que más almas lleva al infierno, les comparto una premisa esencial para poder comprender cuáles son los aspectos o condiciones para que un pecado se constituya pecado mortal. En general se necesitan tres condiciones. Primero, que el pecado que se cometa esté tipificado dentro de los 10 mandamientos, es decir, que constituya materia grave. Segundo, tener plena conciencia de que determinada acción es materia grave y constituye pecado mortal. Y tercero, a pesar de saber que algo es pecado mortal, consentirlo con intención. Si se cumplen estas tres condiciones, irremediablemente se estará incurriendo en pecado mortal y por ende implica consecuencias de condenación eterna en el infierno. Ahora, yendo al argumento central de la temática de este video, sobre cuál es el pecado mortal que más almas lleva al infierno, cito las palabras de San Alfonso María de Ligorio, quien dijo lo siguiente: «El pecado que más fácilmente lleva al infierno es la impureza. La gente va al infierno incluso solo por causa de este pecado, o en todo caso, no sin él». Jesús nos dijo, «Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios». Esto significa que los impuros no solo no verán a Dios en la otra vida, sino que ni siquiera en esta vida podrán sentir su encanto, por lo que pierden el gusto por la oración, poco a poco pierden la fe aún sin darse cuenta, y sin fe y sin oración ya no perciben por qué deben hacer el bien y evitar el mal. Así reducidos, se sienten atraídos irremediablemente por el pecado.
Hoy en día, por ejemplo, en el ámbito de lo publicitario, hemos podido evidenciar cómo a través de los años el apogeo de lo estético en declive de lo moral ha generado una escalada galopante en la pérdida progresiva de los valores. Anteriormente, la publicidad utilizaba la sensualidad humana como recurso ideológico para vender productos o servicios, pero con el paso del tiempo, esa sensualidad escaló al erotismo, luego a la lujuria, posteriormente a la lascivia, y actualmente podemos ver comerciales en los que abiertamente se evidencia la concupiscencia de la carne. Todo esto irremediablemente apunta a generar vicios de impureza en el espectador. Para entender más en profundidad las consecuencias de los pecados de impureza, analicemos lo siguiente. El criterio decisivo de nuestra salvación eterna es la caridad. Como dijo el Señor en Mateo capítulo 25, versículo 40, en verdad os digo que todo lo que hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. A través de la caridad Dios habita personalmente en nosotros y nosotros en Dios. Dios es amor, que es caridad. El que permanece en el amor, la caridad, permanece en Dios y Dios permanece en él. Por caridad entendemos el modo de amar de Dios y el modo de amar a quienes han recibido este don de Dios. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. La caridad es el mandamiento nuevo que el Señor nos dio, cuando dijo, amaos unos a otros como yo os he amado. Ahora bien, todos los pecados impuros van en dirección absolutamente contraria a la caridad. En la impureza no se ama con el corazón de Dios, sino que se apodera de ella la sensualidad y con ella el egoísmo. Por tanto, la caridad se ve socavada. La caridad también fracasa porque los actos impuros constituyen una transgresión del precepto de Dios. Pero la caridad no puede coexistir con la desobediencia a la voluntad de Dios. Jesús dijo, el que recibe mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama, mi palabra guardará. Santo Tomás de Aquino nos recuerda que el área de la sexualidad es la que presenta los signos más visibles del pecado original, porque es un área dotada de sensaciones y movimientos que a veces van solos, que la voluntad lucha por poner en marcha y que ciegan la inteligencia. Por eso muchos caen en él. Por todo esto es que para San Alfonso María de Ligorio, la impureza es el pecado que mayor número de personas lleva al infierno. A continuación, y para ampliar mucho más este tema sobre los pecados de impureza, les he traducido al español un sermón del sacerdote italiano Leonardo María Pompei, que data de la homilía del domingo 16 de febrero del año 2020, en la que amplía y completa la antigua formulación del sexto mandamiento, yendo a la raíz del adulterio, y más en general de la lujuria, explicando cómo el ojo tiene un papel enorme en la generación de deseos impuros que, si se permiten, ya pueden consentir pecados mortales. Queridos hermanos, el tema de esta homilía indudablemente es la ley del Señor. Ya lo decía el Salmo responsorial. Bienaventurado quien camina en la ley de Dios. Y esto nos lleva a discernir que en esta vida solamente alcanzaremos la felicidad y la alegría en la medida en que tomemos y acojamos la voluntad del Señor. La tasa de la alegría, la tasa de la tranquilidad, la tasa de la felicidad es proporcional a la tasa de nuestro grado de amistad con el Señor. Y para vivir en comunión con Dios tenemos que acoger y seguir sus mandamientos. ¿Y a dónde nos conducen los mandamientos del Señor? A la vida eterna. Es verdad que seguir y cumplir los mandamientos de la ley de Dios implica en muchos casos sacrificio y renuncia, pero al final la recompensa de la vida eterna valdrá la pena. A veces parece que ciertas personas sienten que están en plena sintonía con Dios o en gracia de Dios simplemente porque cumplen uno que otro mandamiento. Por ejemplo, si cumplen el quinto mandamiento,
que exige no matarás, ya sienten que están en comunión con Dios y se les olvida que hay otros 9 mandamientos igual de graves. Hablemos, por ejemplo, del 6º mandamiento, el mandamiento que nos exhorta a no caer en impurezas. Si bien la referencia más antigua sobre este 6º mandamiento era la expresión no cometerás adulterio, vamos a profundizar mucho más allá de esta simple expresión. Y si bien la expresión inicial de este 6º mandamiento, que refería a no cometer adulterio, la Iglesia no la ha cambiado, sí la amplía a partir de las palabras de Jesús cuando ha dicho que si uno, por simplemente mirar y consentir con impureza a una mujer, por ejemplo, ya se está cometiendo pecado de adulterio. Vemos cómo de manera excelsa Jesús apunta a las raíces del pecado de adulterio, la cual tiene 2 raíces particulares. La primera es el ojo humano, porque el ojo percibe el mundo exterior, luego se formula el pensamiento y del pensamiento deriva el acto. Y por otra parte, está esa raíz que es consentir la impureza en nuestro corazón. Es necesario aprender a cuidar nuestra vista. Hoy lamentablemente en televisión se ven tantas cosas que directamente atentan contra la pureza. No suelo ver televisión, pero en ocasiones la miro para enterarme de cosas del mundo y me he encontrado con programas y con eventos en horas familiares con contenido realmente inaceptable, con cosas que no se pueden ver ni se deben ver desde ningún punto de vista, tanto así que me han provocado un fastidio casi físico, una reacción de molestia total. Y me pone a pensar cómo es posible que este programa pueda estarse pasando en vivo y haya niños mirando eso. Es imposible que no se envenene su corazón con todo lo que muestra, con toda la impureza que expresa. Debemos ayudar a nuestros niños a protegerse de estas impurezas, de este asedio de la impureza a través de los medios, a través de la televisión y los más media. Ya Jesús lo ha dicho, el primer paso hacia la impureza proviene de los ojos, sentido de la vista. Y debemos enseñar, instruir, educar a los demás, no simplemente diciendo o prohibiendo que vean algún programa, sino explicándoles las verdaderas consecuencias que se esconden detrás de esos contenidos. También hay que decir que en este tipo de contenidos y programas se percibe mucho una persecución recurrente a la Iglesia y no entienden que la ley de Cristo no se debe alterar. Por ejemplo, en un programa que recientemente conocí, que el argumento principal es las relaciones emocionales entre personas divorciadas. Atacan mucho a la Iglesia profiriendo que se quedó muy antigua o que necesita actualizar su consideración frente al tema del divorcio. Y se les olvida que la Iglesia no se inventó estos preceptos, el mismo Cristo nos los indicó. El mismo Jesús ha dicho, aquel que repudia a su esposa, la expone al adulterio. Y aquel que se casa con una mujer repudiada, también comete adulterio. La Iglesia no puede hacer caso omiso de estas enseñanzas. Por eso es que al mundo le caen tan mal los mandamientos y preservar la ley de Dios. Pero el Papa, que es el vicario de Cristo, no puede ir en contra de lo que Jesús ha venido a enseñarnos. Y podemos ver cómo Jesús viene para complementar y hacer hincapié en la enseñanza de la ley de Dios, al decir que la comunión nupcial o la relación nupcial es sagrada ante los ojos del Altísimo.
La gente hoy en día lamentablemente no reflexiona sobre la profundidad del matrimonio. Tan potente e importante es esto que cuando llegan un par de novios a la iglesia para casarse, luego que el padre los une a través del sacramento del matrimonio, de esa iglesia no salen dos personas, sino una unión indivisible, un solo ser. Ante los ojos de Dios es una sola persona. Esto es indisoluble, nadie puede separar lo que Dios ha unido. Es como si yo en este momento consagro una hostia. ¿Alguno de ustedes podría desconsagrarla? Evidentemente no, porque eso está impregnado de Dios. Entonces entendamos también que nadie puede separar un matrimonio. Y si un hombre casado repudia a su mujer o viceversa, la expone al adulterio. Y el adulterio constituye un acto de total impureza. Por último, los invito a suscribirse a mi canal y activar el icono de la campana para que reciban las notificaciones de los mensajes que les comparto semanalmente. Muchas gracias.